Bueno, estamos muy claros un poco que en el cambio que estamos experimentando desde el punto de vista oncológico tiene que ver con el cambio y la evolución y la dinámica del conocimiento. Y hoy en día sabemos que los fenómenos inflamatorios crónicos se relacionan con tumores o enfermedades tumorales, incluidas las hematopoyéticas o las hematológicas, tanto como en el 50-60% de los casos. Circunstancias de inflamación crónica de alguna manera pueden generar un conversatorio intracelular y de su entorno que produzca cambios o inestabilidad genética inductora de tumores. Desde el punto de vista del linfoma folicular en concreto, es súper importante, y en otros tumores, incluidos los tumores sólidos, estos fenómenos inflamatorios se ven relacionados con la población de neutrófilos peritumorales en el caso de tumores sólidos y el microambiente tumoral en el caso de enfermedades hematopoyéticas. Entonces, esos neutrófilos tienen la capacidad de dividirse en dos grupos diferentes, un mismo valor de neutrófilos, pero un tipo de población diferente. Se llaman N1 o N2. N1 tienen cambios antigénicos relativos, cambios de polarización de sus células y cambios además de su transcriptoma, lo que ellos de alguna manera producen y generan. Son capaces de generar protección antitumoral. N2, en cambio, es un neutrófilo que hace lo contrario, es protumoral, y generalmente el N2 lo induce el tumor en ese cross-talking o en esa conversación con las células normales del microentorno. Y estoy hablando de linfomas y estoy hablando de tumores sólidos también. Eso con respecto a los neutrófilos. El N2 es una población que envía una mensajería a su entorno que incluye factores de vascularización tumoral, que incluye lesión de linfocitos T, que es importantísimo, yo les voy a decir por qué, y por último incluye la producción de radicales libres tipo oxidrilos, que de alguna manera sabemos favorecen cambio o inestabilidad genética inductoras posibles de cambios genéticos o protumorales. Y esa es la población un poco que puede dominar en la medida que encontramos enfermedades hematológicas más avanzadas. Por el otro lado, en linfoma folicular y en otros tipos de linfomas indolentes, otro tipo de enfermedades neoplásicas hematológicas, no necesariamente folicular, nosotros sabemos que la epigenética es el inductor de la oncogénesis hasta en el 90% de los casos, y que al inicio del diagnóstico es básicamente la regulación de genes epigenéticos la que sufre una primera modificación. Fíjense qué importante el microambiente tumoral de esos pacientes. Y en esa circunstancia, el componente de células T es fundamental. Variaciones del componente de células T inducen cambios en la conducta. De hecho, en linfoma folicular sabemos que la curva es, el principio tenemos una población rica en un microambiente rico inflamatorio, con células T que se comunican con las B, etcétera, y en la medida que la enfermedad progresa en el tiempo y cambia y se vuelve de indolente a más agresiva, ese componente de células T va bajando en el tiempo hasta hacerse mínimo. Eso ha hecho dos cosas: que la linfopenia tenga valor y se relaciona con nuestra tasa neutrofilia versus linfopenia abajo, valores absolutos, un valor que puede ayudarnos desde el punto de vista predictivo y que estamos viendo en otras enfermedades hematológicas y de tumores sólidos igualmente. Tanto que las nuevas terapias de inmunomodulación que estamos viendo, CAR T-cell, biespecíficos, dependen exclusivamente de ese componente de células T, de ese componente linfoide. Y la tendencia es, lo empezamos a usar en el peor paciente, pero queremos movernos hacia el upfront, hacia la primera línea. En la medida que nos damos cuenta, tenemos que utilizar esos linfocitos T antes de que se haya agotado en el tiempo para que estas terapias tengan más éxito.